Ya estamos en vivo. Muy buenos días, Kahal Kadosh. Shavuot. Segundo de febrero 2021. La clase gentilmente dedicada por don Salomón Cabazo y familia en memoria de su suegro, don Jacobo Husni, Yaakov ben Esther alav shalom. Que sea la voluntad de Kadosh Baruj Hu, que el estudio de Torah eleve su neshama en Gan Eden. Amén. Y con esto vamos a empezar hoy la clase del libro de Tehilim. Dejamos en el capítulo 98, versículo 4. Como dimos la introducción la semana anterior a Tu Bishvat, este capítulo habla específicamente de conceptos de la Geulá. Be'ezat Hashem, en cualquier día, en cualquier momento, en cualquier instante, como dice el Maimónides, Ahakeló bechol yom sheyavó, esperaré la llegada del Mashiach en cualquier día que llegue, como dijo el Pasuk, Teshuat Hashem keref ain, la libertad divina del Todopoderoso puede venir como el abrir y cerrar de un ojo. Estos son pesukim del futuro, no tanto para estos días que estamos viviendo, porque lo que estamos viviendo es obviamente una situación desafiante, una situación difícil en todo aspecto para mucha gente, para hombres, para mujeres, para niños, para jóvenes y para gente mayor. Y obviamente pedimos a Kadosh Baruj Hu que todo este famoso tema de la pandemia y las nuevas mutuaciones y todos los conceptos que se oyen y se hablan, que Be'ezat Hashem sean parte de la historia y del pasado, y que podamos ver verdaderamente la luz de la Geulá. Amén. Entonces, este versículo habla sobre cosas futuras. Pasuk número 4, capítulo número 98. Be'ezat Hashem, vamos a tratar de acabar este capítulo hoy. Son pesukim muy lindos, son pesukim muy alegres. Dice así: Hariu la Hashem kol haares, exclamen dichosos a Hashem todos los habitantes del mundo, literalmente. Hay que entender, como dice Radak y otros, todas las naciones del mundo se van a beneficiar cuando venga el Mashiach. Sí, sabemos que ciertas naciones del mundo son más problemáticas que otras, falta de orden político, falta de orden financiero, comercial y muchas conjeturas, etc. Pero obviamente eso pasa porque todo esto está manejado de un punto de vista físico, político, por seres humanos. Pero cuando Be'ezat Hashem la Geulá venga, ¿cuál es toda la meta? Que venga el Mashiach. No va a ser para comer asado y tomar vino todos los días. La idea es, Umaleah haaretz de'at Hashem, kamaim layam mechasim. El mundo va a ser cubierto o poseído de una manera positiva por la esencia divina de Hashem. Y eso es una cosa que lo que dice aquí el Pasuk. Bishu beranenu bezameru. Abran sus bocas, canten con alegría y entonen música. Zameru la Hashem bechinor. Entonen música con el arpa. Bechinor bekol zimbra. Pero no solamente con el arpa, sino también con la voz de la alabanza. Bajasoserot bekol shofar. Con trompetas y el sonido del shofar. Hario lifnei hamelech Hashem. Clamen delante de Hashem. Iram hayam umlo'o. El mar rugirá y su plenitud. Tebel, la tierra y la sociedad. Beyoshbe bah, y todos los que viven en el mundo físico. Neharot imha'u haf. Los ríos aplaudirán. Yahad harim yeralnenu. Y juntas las montañas cantarán a Hashem. Lifnei Hashem kival ishpot haares. Delante de Hashem, pues él habrá llegado para juzgar al mundo. Ishpot tevel besedek, juzgará al mundo con rectitud. Be'amim be'mesharim, y los pueblos con rectitud o con
ecuanimidad, que vamos a explicar lo que se refiere aquí, todos estos conceptos hermosos y alegres que dice el Pasuk. Dice así: un segundito. Interesante. Dice el Radak que, como empecé a decir hace unos instantes, que la llegada del Mashiach va a traer la salvación al mundo. La persona que piensa que la llegada del Mashiach es solamente para beneficiar al pueblo de Israel, no está 100% claro en ese tema. Todo lo contrario. De acuerdo a lo que leímos aquí, la llegada del Mashiach va a beneficiar a la humanidad. Va a cambiar la naturaleza de los animales. Como dijo el Pasuk en la Haftará, el león comerá pasto con la oveja, no existe eso. El león es un animal salvaje, una hayá, y la oveja es pashut. Son dos conceptos diferentes. El león hoy es carnívoro y agresivo y taref. No es que vamos a comer león cuando venga el Mashiach, pero el Pasuk lo dice. Uparot, badov yar'ena. El oso con la vaca pastorean. Impresionante. ¿Qué más? El Maimónides, lástima que no lo tengo aquí enfrente mío, pero el Maimónides dice claramente al final de Mishneh Torah. ¿Qué dice el Maimónides? Si me esperan unos segundos, se los quiero leer lo que el Maimónides dice sobre la llegada del Mashiach. Lo tengo aquí, por favor, conmigo. Lo vamos a leer juntos. Excelente. Ya estoy llegando. En este instante está el final de todo. Es importante entender, aquí lo tengo, ya lo encontré, Baruch Hashem. Ya estoy abriendo una hoja más. Un segundito. Ya estoy ahí. Estoy en el capítulo 11. Perfecto. Quiero leer halajá número 1 y halajá número 5. Dice así el Maimónides, Ilhot Melachim Umilhamot, el libro de Shofetim, capítulo 12. Voy a mirar a la pantalla paralela que tengo aquí y dice así: no asumas que en la época de la llegada del Mashiach se anularán las formas normales del mundo físico de funcionamiento, sino el mundo funcionará de una manera normal, con paz y con tranquilidad, y la gente va a entender la esencia divina de Hashem, y el pueblo de Israel y el mundo se conectarán con Dios. En otras palabras, todas las religiones que existen hoy, sabemos que la fundación de las religiones, cristianismo y islam, que son básicamente como offsprings, como conectadas al judaísmo, quieran o no quieran aceptarlo, el cristianismo está basado en Yeshu, que era Yehudi, Hasbe Shalom, obviamente. El islam tiene muchas tradiciones y leyes copiadas de la Torah, con los ajustes que ellos hicieron a través de los siglos. Pero obviamente está hecho por un ser humano, no es divino. Y dice que eso también va a desaparecer. ¿Por qué?
Porque en el momento que la esencia divina de Hashem se revela al mundo y la gente entiende la emuná en Akadosh Baruj Hu, dice el Maimónides, ¿cuál va a ser el cambio humano? Lo igzelu velo yashhitu. Dice, no va a haber más destrucción, no va a haber más crimen. ¿Por qué? Porque la persona al entender, mismo el Goy, al entender la esencia divina y la creación del mundo, eso va a causar un cambio interno en el ser humano. Y dice así, sigue el halajá número 2, juntando al pueblo de Israel. Dice así, en aquel momento no habrá hambre y no habrán peleas o batallas en el mundo. No va a haber envidia, no va a haber competencia entre la gente. Y va a haber mucha abundancia para todos. Y todo lo que uno quiera de enjoyment, de delight, mesuyim ka'afar, se encontrarán como el polvo en el suelo. ¿Y cuál va a ser entonces la meta del ser humano? O sea, hoy uno trabaja, especula, compra, vende, fabrica, distribuye. O sea, uno hace mil y una cosas para vivir, para sobrevivir, para ganar, etc. Ahora, ¿qué va a pasar, Be'ezat Hashem, cuando venga el Mashiach? Dice así el Maimónides, Lo yekol ha'olam esek ela lada'at et Hashem bilbad. Dice, la ocupación del mundo va a ser cómo conocer a Hashem. Uno pregunta, ¿qué va a pasar con la comida? No te preocupes, la comida va a ser Uber Eats. Uno levanta el teléfono y le entregan la comida. No es un chiste. Digo esto porque hoy en Estados Unidos así es como funciona hoy. Servicio de entrega a domicilio de comida, de supermercado, etc. es a través de Uber o Dash o diferentes compañías. Ninguna pagó royalties para que las promocionemos en la clase de hoy. Pero sí uno ya puede entender. Levanto el teléfono y en unos minutos tengo la comida en la puerta de mi casa. No tengo que limpiar, no tengo que cocinar, no tengo que preparar absolutamente nada. Y la Gemara lo dice. Atidin, eres Israel, osik, klemilat, creo que dice la Gemara. Va a llegar un momento que la persona va a abrir la puerta y va a aparecer lo que la persona desea. Suena mágico, suena dibujito animado, Haz Shalom, pero no es así. Tenemos que entender un concepto, que parte del esfuerzo físico que uno hace para parnasá, o que uno hace para comer, o para cocinar, y planear y cocinar, etc. ¿Cuál es el motivo? Todo va de vuelta al pecado de Adán y Havá. ¿Se acuerdan cuál fue el pecado de Adán y Havá? Comer. Quiere decir que la comida tiene parte del tikkun. Por eso hay ciertas comidas, como estudiamos en el día de Tu Bishvat, hay ciertas comidas que son más fáciles, hay ciertas comidas que son difíciles. Hay ciertas comidas que la fruta, por ejemplo, hablemos de una manzana. La fruta, la manzana, tiene todo que se come. El higo tiene todo que se come. La aceituna se come todo lo de afuera, pero el carozo hay que botarlo. Una papa hay que pelarla o lavarla y hervirla para poder comerla. Un pescado no necesita shejitá. Un pollo, shejitá chiquita, se chequea en segundos. Una vaca, cuchillo grande, chequear, etc. Sí hace falta melijá, pero el pescado no necesita ni melijá, mientras que tenga aletas y escamas, creo que se dice en español, el pescado es kasher. Que si que vimos y comparamos pescado, pollo, carne necesita un tikkun más grande que el pollo. Y el pollo necesita un tikkun más grande que el pescado. Y el pescado
No necesita tanto tikkun. ¿Por qué? Porque el pescado sobrevivió el mabul, de acuerdo a lo que dicen nuestros sabios. El pescado en cierta forma se conecta al pueblo de Israel. Entonces, mismo en las cosas que uno come, uno puede encontrar, obviamente, no es que uno va a ir al mercado y va a ver al tomate y le dice, tú le perteneces al mundo de Beria, capaz, o Asia, el melón. No, tú tienes cáscara y semillas, es un mundo inferior. Espero que nadie haga eso, pero capaz que hay gente que sí lo hace. Pero cuando venga el Mashiach Be'ezat Hashem, la Gemara dice, el tikkun de la comida ya fue hecho. Si el tikkun de la comida ya fue hecho, abro la puerta y tengo la comida. Levanto el teléfono y le voy a decir un secreto. Hoy, para comer, no hay que levantar y llamar para un delivery. Uno lo hace online, no habla con nadie, pide todo, paga y se lo entregan. No podemos minimizar que el mundo está avanzando tecnológicamente a un nivel acelerado y cada día hay más tecnología, etc. Y quién sabe, uno por ejemplo está dando un shiur ahora, se ve en itorah.com. Yo no tengo una lista de la gente que se conecta porque no es parte de mi interés o del sistema. Pero por ejemplo yo sé que hay gente que se conecta de Singapur, garantizado. Tengo gente de Argentina, hay gente de varios países de Sudamérica. El otro día me contactó alguien que está trabajando en un proyecto en Nigeria, alguien de Israel que habla español y quiere ver las clases en vivo porque lo mantiene activo en su día. Imagínense que uno da un shiur aquí en Miami, lindo día, hoy está medio frío, hay 20 grados, 18 grados centígrados. En Nueva York obviamente está mucho más congelado, nieve, ya 2 días está todo frenado, todo congelado, 2 pies de nieve, si no más. Y la tecnología nos hace que nos juntemos. La otra noche tuvimos Tu Bishvat. Había mucha gente, Ben Porat Yosef, también de diferentes lados. Las distancias ya hoy no existen. Uno no puede viajar, pero Kadosh Baruj Hu nos mandó el Zoom para conectarnos a través de Torah, a través de iTorah, a través de las plataformas de Torah que existen. Y dice el Maimónides, dice, ¿y cuál va a ser la meta? Dice, Hashem abrirá los ojos del ser humano. Que la persona vea la esencia divina de una manera manifestada. Hoy la esencia divina de Akadosh Baruj Hu está escondida. Vemos a Hashem a través de la naturaleza y de ciertas situaciones. ¿De dónde lo aprendemos eso? De las verajot. Cuando uno dice la verajá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. ¿Qué significa melech haolam? Si le preguntamos a cualquier persona, ¿qué significa la palabra haolam? El mundo. Ahora, ¿por qué el mundo se llama mundo? ¿Por qué se llama haolam? Nuestros hajamim dicen que haolam viene de la palabra ha'elem, escondido. La esencia de Hashem en este mundo está escondida, pero eso también va a acabar porque parte de la meta de llegar del Mashiach, y así dice el Rambam al final de Mishneh Torah, dice, Lo ye'ese kol ha'olam kulo ela lada'at et Hashem bilbad. Toda la meta del mundo va a ser reconocer la esencia divina de Kadosh Baruj Hu, y el pueblo de Israel va a tener y va a abrir los ojos. Veyasigu da'at bor'am kefi koach ha'adam. Dice, y la persona va a poder reconocer la esencia de Hashem de acuerdo a la capacidad humana. Y ahí dice el Maimónides, Kimaleah ha'ares de'aet Hashem, Kamaim layam mechasim. Así como el agua cubre al océano, también la esencia y la inteligencia divina de Hashem cubrirá todo el mundo. Cuentan aquí una historia
que pasó una vez con el Rav Haim de Volozhin, que un ministro zar de Rusia o Polonia, donde vivía él, creo, le dice, ¿por qué las naciones van a alabar a Dios cuando venga el Mashiach? ¿No tendría que ser el pueblo de Israel específicamente que alabe a Hashem cuando viene el Mashiach? De acuerdo a estos pesukim que leímos hoy, también las naciones del mundo, y eso fue lo que dije al principio de la clase, se van a beneficiar de la llegada del Mashiach. O sea, no es Mashiach patentado para el pueblo de Israel solamente. Es para los goín también. Sí va a haber justicia, como dijo aquí el pasuk al final de este capítulo. Va a haber justicia. Hashem va a saldar las cuentas con los enemigos del pueblo de Israel, con los antisemitismos contra el pueblo de Israel, etc. Y es triste porque lamentablemente, hay países hoy en Europa, y esto me lo es sabido, pero también me lo comentó Jajam David Yosef, que está aquí visitándonos estos días. Dice que en Europa hay ciertos países que ya prohibieron Shehitá y prohibieron también Berit Milá, que eso es peligrosísimo porque Hasbe Shalom puede demostrar cierto inicio de antisemitismo. Entonces, de acuerdo a lo que entendí un poquito, se están juntando los Yehudim con los árabes, porque los árabes sabemos que son árabes, pero tienen ciertos conceptos que son basados en la Torá. Por ejemplo, el Berit Milá. Ellos también hacen el Milá. La única diferencia es que ellos lo hacen a la edad de 13 años, como hizo Ismael, y el Yehudí lo hace a la edad de 8 días, como lo hizo Isaac Avinu alav Shalom. También ellos hacen solamente la primera parte de la Milá, y el pueblo de Israel hace Milá, Periá, Mesisá, y obviamente hay muchas más diferencias. Por ejemplo, los árabes hacen tefilá a Mavdil 5 veces al día. ¿Por qué? Lo aprendieron de Yom Kippur. En Yom Kippur hacemos 5 veces al día y nos quitamos los zapatos de cuero. Ellos se quitan los zapatos. Ellos fueron más mahmir, yani 5 veces al día todo el año, y se quitan los zapatos en vez de usar unos zapatos de cuero, etc. Por ejemplo, carne. Un árabe puede comer carne kasher. ¿Por qué? Porque los árabes ahora, por lo menos en Estados Unidos, también tienen ashgaha. ¿Cómo se llama la ashgaha de los árabes? Halal approved. Halal significa la ashgaha árabe, que tienen ciertos parámetros halágicos basados en los libros de ellos, en la cual hay muchas similitudes, obviamente, con las leyes de kashrut. Y una de ellas es carne. Ellos necesitan hacer shehitá a la carne. No hay melijá, no hay adajá, no hay chequeo interno, pero sí el animal tiene que ser degollado como la alajá. Esa es una alajá que ellos tomaron también de la Torá, etc. Y creo que el Maimónides, Rambam, creo que lo dice, si me permiten mirar brevemente, en una de las alajot, que explica que uno de los motivos que Hashem permitió la creación o la existencia de diferentes creencias y religiones es para que cuando llegue la época del Mashiach, Be'ezat Hashem, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que no cree, ¿ok? Ahora, ¿cómo se soluciona la no creencia? Demostrando la forma verdadera y la persona entiende intelectualmente, etc. Creo que la encontré. Dice así, aquí lo encontré. Capítulo 11. Esta parte que voy a leer ahora no se encuentra en todas las ediciones del Rambam. ¿Por qué? La Iglesia, hace centenares de años, censuraba los libros de los Jajamim. Y cuando habían algo que no estaba de acuerdo a la creencia de ellos, lo quitaban. Por eso hay ciertas ediciones del Maimónides de que no aparecen en todas las ediciones. La edición que tengo aquí ahora
lo tiene escrito la versión completa. También en el Talmud, por manuscritos, creo que se dice, se encontraron varias hojas de diferentes pedazos de la Guemará que le faltan a la Guemará de por sí. Lo llaman censura. Dice así: dice, ningún ser humano verdaderamente tiene la capacidad intelectual para entender la esencia de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan el famoso Nahum Ish Gamzu? ¿Cuál fue la grandeza de Nahum Ish Gamzu? Que él siempre aceptaba lo que pasaba. ¿Qué pasa en nuestra vida cuando hay ciertas cosas que no salen como uno quiere o no se dieron? ¿Cuál es la reacción que nosotros tenemos? A veces uno se enoja, a veces uno se decae emocionalmente, a veces uno se empieza a preocupar. ¿Cuál fue la grandeza de Nahum Ish Gamzu? Que mismo cuando estaba enfrente del problema, decía, Gamzu le Tová, el que me mandó el problema me dio vida, el que me dio vida me trae la solución. Como cuántas historias el Talmud nos cuenta de la grandeza de Nahum Ish Gamzu, que él sobrevivía con este lema. Como leímos el otro día, dice el Baal Shem Tov, que cuando uno está enfrente de una situación difícil o problemática o un problema, y la persona se controla y dice, Gamzu le Tová, no salió el negocio, será para bien. Dice el Baal Shem Tov, que en ese instante que la persona dice, Gamzu le Tová, ahí la situación se empieza a cambiar. Sí, capaz que este negocio no se hizo, pero de la nada y de un lugar menos esperado, Akadosh Baruj Hu de repente manda la salvación de la persona. Y eso es lo que está diciendo aquí el Maimónides. Dice, lo que a nosotros nos aparenta no ser bien y no ser justo y no ser adecuado, no siempre es lo que Akadosh Baruj Hu tiene en mente. Pero dice aquí el Maimónides, Bejol Devarim Elu, y todas estas situaciones, si el Yeshua HaNosri, no me gusta decir la palabra, pero lo voy a decir, Jesús, fundador del cristianismo, Veshela Ishmaeli She'amad Aharav, y del árabe que vino después. Sabemos que el cristianismo ya estaba en la época de la Guemará, más o menos casi 2000 años, give or take. Por eso se cuenta el año gregoriano 2021, que también hay un shiur del calendario, cómo funciona, como dice la Guemará, calenda, etc. Pero vamos en Avodah Zará, creo, pero seguimos aquí. Vino el cristianismo, que como dice el Maimónides en la halajá anterior, dice que Garam le Abed Israel Baherev, dice, eso trajo una destrucción tremenda en el mundo y cambios en todo aspecto. Y eventualmente, ¿cuál fue la meta del cristianismo? Divorciar a la persona de Dios y colocar un intermediario. Y tristemente hablando, en la historia humana, el cristianismo ha causado muchas más tragedias al pueblo de Israel que el mundo árabe. Y por más que cierta gente capaz que está viendo esto, no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, lo que pasa es que nosotros pensamos lo que vemos en esta generación. Terrorismo, Palestina, países árabes, que mismo ahora ya muchos están haciendo shalom con Eretz Israel, con Am Israel, que eso es bueno en muchos aspectos. Pero parte es también la teshuvá que Ismael hace en su vida, con Isaac Avinu. El pueblo de Israel es Isaac, los árabes son Ismael.
Pero por eso hablamos mucho de los árabes, porque es algo cercano a nosotros. Pero si nos vamos a los años 1000, 1100, 1200, Inquisición, los pogroms en Europa, etc., ¿quién los propagaba? ¿Quién los fomentaba? ¿Quién incitaba a las masas a atacar al pueblo de Israel? Era hecho a través de la Iglesia Católica, era hecho a través del cristianismo. Y eso fue lo que pasó en la Inquisición, eso fue lo que pasó en las cruzadas. Haz Shalom. Espero que nadie malinterprete lo que estoy diciendo, pero eso es lo que pasó. El Islam tiene un poquito menos de historia a nivel de existencia en el mundo físico, que fue básicamente el motivo, históricamente hablando, por qué el Maimónides se escapó a Egipto. Porque en Israel lo querían matar las cruzadas. Entonces de Egipto lo tomaron a Maimónides, creo que se convirtió en consejero del sultán, y el Maimónides junto con el grupo árabe trataban de minimizar la fuerza del cristianismo en el mundo, porque los árabes también se sintieron traicionados. Por eso el alajá dice claramente, voy a decir 2 alajot, no quiero que las hagan, pero existen alajot. La diferencia es si uno puede entrar a una iglesia o una mezquita. De acuerdo al alajá, uno puede entrar a una mezquita porque no hay avodah zará. Un árabe que toma una botella de vino, un cristiano que toma botella de vino. Obviamente tenemos que cuidarnos en este aspecto, pero hay diferencia en la alajá. ¿Por qué? Si el cristiano es avodah zará y el islam mismo no es avodah zará. ¿Por qué? Porque ellos creen a Kadosh Baruj Hu. Claro que utilizan métodos y formas y tácticas y conceptos que son contra la Torá. Nadie está diciendo Hazaku Baruch, le vamos a dar aliyah mañana. Haz Shalom. Solamente estoy tratando de hablar entre nosotros, entender que la llegada del Mashiach va a haber un cambio fuerte en el mundo a nivel intelectual y a nivel de conducta humana. Hoy la gente se enoja, hoy la gente se insulta, hoy la gente hace trampas en los negocios, hoy la gente maltrata, hoy la gente envidia, hoy la gente odia, hoy la gente hace cosas por competencia. Quiere decir, todos estos defectos, ¿de dónde salen? De nuestra propia vida, del medio ambiente, la influencia exterior, la falta del estudio de Torah, la falta de Irat Shamayim, no tener humildad y ser un seguidor del Yetzer Hará. Pero ¿qué es uno de los mayores beneficios que va a pasar al mundo cuando venga el Mashiach? El Yetzer Hará va a ser deactivado. Se le va a quitar la batería al Yetzer Hará, decir gracias por sus servicios, ahora tenemos un lugar para usted en el museo en Shamayim. Así lo dice la Gemara en Sukkah. Seguimos. Dice así, que parte del plan divino de este tipo de creencia es para pavimentar el camino al mundo cuando venga el Mashiach, para que el pueblo de Israel y las naciones del mundo estarán unidos en la creencia de Hashem y en la servitud de Hashem. Como dijo el pasuk en Sefaniah, Ki el amim safa berura, cambiaré, transformaré la lengua de la gente a un lenguaje puro. Likro kulam beshem Hashem, para que todos alaben o llamen al nombre del Todopoderoso. Ul'obdo shechem ehad, y servir a Dios. Ese va a ser el propósito mundial de la llegada del Mashiach. No nos podemos olvidar, hablamos diferentes idiomas en diferentes países del mundo. Los idiomas, como sabemos todos muy bien, ¿de dónde salieron? De la famosa Migdal Babel, en Perashat Noah.
tenemos la historia del Mabul, del diluvio, y después tenemos la Torre de Babel. De ahí empezaron los idiomas, de ahí empezó la separación de países y mundo, etc. Quiere decir que desde el minuto que el mundo fue creado hasta este pasuk en Perashat Noah, que eran como 1800 o 1900 años desde la creación del mundo, hasta un poquito más a Filu, ¿qué pasó? ¿Qué idioma la gente hablaba? Lashon HaKodesh, el lenguaje de la Torá. Y es lo que dice Sefanía Naví. Dice, el mundo va a volver a hablar un lenguaje universal. Lashon HaKodesh. Mismo los Goim. No lo digo yo, señoras y señores. Lo dijo el gran Naví Sefanía, tal como lo trae el Maimónides en el capítulo 11 y 12 del Mishneh Torah, que es básicamente el último volumen, etc. Ok, vamos a bajar este screen del Rambam. Muy contento que Baruch Hashem lo pude conseguir fácilmente del website, porque detrás de mí no lo tengo exactamente ese libro. Muchísimos libros están en el cuarto del Midrash, que es el Kolel. Aquí acaba el capítulo 98 de Tehilim. Voy a brevemente, con vuestro permiso, ojear, como se dice, unos comentarios breves del Meam Loes para agregar lo que hemos dicho aquí. Pero a ustedes les dejé una cosa en el medio, que fue la historia de Rabbi Haim of Volozhin, que uno de los zares de Rusia le dice, ¿por qué ustedes no son los que alaban? ¿Por qué el mundo tiene que alabar a Dios también? Y el Netziv dice, ustedes saben que en cada generación y generación, los enemigos del pueblo de Israel, el camino antisemita, que tristemente está, y espero que Haz Shalom no pase nada, pero tristemente se oye que hay ciertos movimientos antisemitas en el mundo, quieran o no quieran. Y eso lo vamos a decir de aquí a varias semanas, que es Pesach. Decimos Shebechol Dor Vador, Omdim Alenu Lejalotenu, que en cada generación y generación hay naciones que se levantan y nos quieren exterminar. Ahora, ¿cómo nos sobrevivimos? Beakadosh Baruchu Matzilenu Miyadam. Dice, Hashem nos salva. Entonces le dice el Netziv a este Goy, nosotros alabamos a Hashem, pero ustedes van a reconocer que la iniciativa de matar o aniquilar al pueblo de Israel fue una falla y un ataque divino contra Hashem. Por ese motivo, los Goim van a alabar a Hashem reconociendo las fallas hechas a través de la historia. Ok, vamos a ir a Meam Loes brevemente. No hay mucho aquí porque gran parte ya lo dije a través del Rambam, etc. Dice así, Sheamishpat Yeh Berahamim. Hay cierta gente que piensa que la llegada del Mashiach va a ser apocalíptica, apocalipsis, yani que van a haber destrucciones, explosiones atómicas, y que va a salir de repente el Mashiach. No es la película de King Kong o Hiroshima, la bomba atómica. Todo lo contrario, dice el Meam Loes. Dice, Ishpat Yeh Berahamim Ubesedek. La justicia divina va a ser con misericordia y va a ser con rectitud. Shevat Tehillah dice, al principio,
capaz que la gente no va a entender lo que está pasando. Es como la pandemia. Imagínense que ahora viene el Mashiach. Y uno le va a preguntar, Mashiach, ¿por qué pasamos tanto por la pandemia? Capaz que el Mashiach puede decir, muy simple, a través de la pandemia, la gente empezó a unirse más a la familia. A través de la pandemia, la gente empezó a entender y agradecer a Kadosh Baruj Hu por todo lo bueno que tenemos. Vamos a ser honestos. Mismo que tenemos la famosa pandemia, pero en parte es una pandemia cómoda. Luz no falta, Baruch Hashem. Internet no falta. Comida no falta. Aire acondicionado o calefacción no falta. Está bien, uno está restrictido, etc. Pero Baruch Hashem, en cierta forma, es cómodo. ¿Cómo era el holocausto? Haz Shalom. Y no quiero que me llamen extremista porque comparo el holocausto a la pandemia. Yo no sé qué es peor o qué es mejor. Haz Shalom, ni quiero pensar. ¿Cómo la gente vivía en la época del holocausto? Nunca vieron documentales, nunca vieron fotos, la hambruna que había, el maltrato físico que había. Obviamente hubieron tragedias en el COVID. Murió muchísima gente, Haz Shalom. Diferentes grupos étnicos, diferentes edades, irrelevante del tema de observancia espiritual. O sea, tristemente, mismo ayer oímos que fallecieron 4 Talmidei Jajamim en Eretz Israel, y creo que 2 de ellos fue a través del COVID. Grandes tzadikim. Eso para el mundo es challenging, es desafiante, porque tzadikim son amudei atavech. Los tzadikim son los pilares del mundo. Me lleva a decir, el COVID aceleró mi llegada en 50 años. ¿Alguien se va a quejar? No, porque vamos a entender. Y traigo esto obviamente como ejemplo. No sé dónde está el Mashiach, no sé quién es el Mashiach. Yo espero que venga ahora, en este instante, Be'ezat Hashem. Pero al final, la emuná, que es lo que dice el pasuk anterior en el Tehilim, Be'amim be'emunato, que uno de los métodos garantizados que la persona puede llevar situaciones y desafíos en este momento de nuestra vida, que es desafiante para todos. Haz Shalom, no minimizamos lo que diferentes países y comunidades y familias están experimentando, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que mantener nuestra cabeza encima del agua. Y sí, a veces la persona puede tener una pequeña caída, pero no nos olvidemos el pasuk que decimos en Tefilá Shaharit todos los días a la mañana, por lo menos los hombres, en Batit Palel Haná, Kinafalti Kamti. Mismo que me caigo, me puedo levantar. Ki Yeshev Bahoshech, cuando estoy en la oscuridad, Hashem Or Li. Hashem es mi vida, Hashem es mi luz, Hashem es mi GPS, Hashem es mi linterna. Así que, Hashem, esperemos que este hermoso capítulo que acabamos hoy, Hashem nos dé el zehut, brevemente, de ver la Geula, Shiomai Dailet Zarotenu, que diga enaf it's enough, suficiente, las dificultades del pueblo de Israel y del mundo. El mundo está en situación desafiante, a nivel político, a nivel financiero, a nivel de países, economía, política, presidencias, etc. Pero Be'ezat Hashem, nuestra emuná nos hace entender que todo esto es parte del plan divino de Kadosh Baruj Hu. Y si ese plan divino de Kadosh Baruj Hu, el Padre quiere lo mejor para los hijos. Agradecemos nuevamente a don Salomón Cabazo y su familia querida por generosamente donar la clase de hoy en memoria del papá de su esposa, su suegro, don Jacobo Husni Yaakov Ben Esther, que su neshama tenga aliyah en Gan Eden. Amén. Para el público de habla hispana, empezamos la clase Be'ezat Hashem el martes que viene, 10:30, y para los que entienden inglés, Be'ezat Hashem mañana 9:15 de la mañana, hora de Estados Unidos, de la costa este, a través de itorah.com. Que tengan todos un muy buenos días y esperemos vernos en Jerusalén Aira Kodesh con la llegada del Mashiach Tzidkenu
Bimera Vegamenu. Amén.